Era una tarde común en la que Ana caminaba por las calles de la ciudad, agobiada por las preocupaciones diarias, cuando un extraño pedido de ayuda cambió el rumbo de su vida para siempre. Un hombre mayor, aparentemente humilde, la detuvo con una mirada perdida y unas palabras que en un principio parecían ser solo otro encuentro casual. Pero lo que Ana no sabía es que ese encuentro marcaría el inicio de una historia llena de secretos, riquezas ocultas y una conexión que pondría a prueba su corazón y su destino de una forma que jamás imaginó. ¿Qué harías tú si, al ayudar a alguien, descubrieras que esa persona tiene el poder de cambiar tu vida de maneras que ni siquiera podrías soñar? Sigue viendo esta increíble historia hasta el final y no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este video y dejar en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Tu opinión y tu apoyo son muy importantes para nosotros. La lluvia caía con fuerza aquella tarde en París, haciendo que cada gota pareciera llevar consigo secretos del destino. La ciudad, envuelta en un manto de luces y sombras, se transformaba en el escenario perfecto para lo inesperado. Entre el bullicio de los transeúntes y el sonido distante de un acordeón, Ana avanzaba por las calles empedradas con la mirada fija en el horizonte, sin saber que cada paso la acercaba a un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Ana era una mujer de mirada intensa, con un alma templada por la adversidad y el deseo de encontrar belleza en lo cotidiano. Aquella tarde, vestida con un abrigo gastado y una bufanda que había visto mejores días, parecía llevar el peso de un mundo entero en sus hombros. Sin embargo, detrás de esa apariencia se escondía una fortaleza inquebrantable y un corazón generoso, capaz de ofrecer compasión incluso cuando sus propias heridas aún dolían. Mientras se abría paso por una avenida casi desierta, un destello llamó su atención. Al otro lado de la calle, un anciano, encorvado por el tiempo y con la mirada perdida, parecía luchar contra la furia del viento y la lluvia. Su figura, envuelta en un abrigo viejo y raído, contrastaba de manera impactante con el esplendor parisino. Sin dudarlo, Ana sintió una punzada en el alma y decidió detenerse. Con pasos rápidos y decididos, cruzó la calle, acercándose al hombre como si algo instintivo le guiara. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Ana con voz suave pero firme, extendiendo su mano temblorosa para ayudarlo a levantarse de una acera resbaladiza. El anciano, cuyos ojos parecían esconder un abismo de recuerdos, la miró con una mezcla de desconfianza y resignación. Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. La lluvia seguía golpeando con insistencia, pero en ese instante, nada más importaba. Con voz entrecortada él murmuró: No es necesario, jovencita. Sin embargo, la determinación de Ana era mayor que cualquier negativa. Con paciencia y empatía, insistió en acompañarlo hasta un banco cercano, donde lo sentó y le ofreció su abrigo para secar sus manos. En ese pequeño gesto, la calidez humana se hizo evidente, y en la mirada del anciano se vislumbró un destello de gratitud que contrastaba con su semblante melancólico. «Muchas gracias», dijo él, en un susurro, como si cada palabra costara un esfuerzo inmenso. «Hace años que nadie se digna a ayudarme de esa manera». Ana, sorprendida por la sinceridad de su voz, se sentó a su lado y comenzó a conversar con él. Cada palabra, cada pausa, parecía tejer una red de historias ocultas. Mientras hablaban, el anciano se mostraba renuente a revelar detalles sobre su pasado, pero había algo en su mirada que sugería que su historia era mucho más compleja de lo que aparentaba. El ambiente, cargado de la fragilidad de la existencia y la esperanza renovada, se impregnó de un aura de misterio y compasión. «¿Cómo se llama?», preguntó Ana, tratando de romper el silencio que ambos compartían. «Mi nombre es don Alejandro», respondió el anciano, mientras sus ojos se iluminaban brevemente al pronunciar aquellas palabras, como si en ellas descansara un secreto que nadie más conociera. El nombre resonaba en el aire, y Ana sintió de forma casi imperceptible que detrás de esa fachada de fragilidad se escondía una vida llena de historias y secretos inconfesables. Sin embargo, en ese preciso momento,
Lo único que importaba era la conexión humana y el deseo de aliviar el dolor de un alma que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La conversación fluyó de manera natural. Ana le contó sobre sus días difíciles, sus sueños que parecían cada vez más lejanos, y la lucha constante por encontrar un motivo para seguir adelante. Don Alejandro, por su parte, compartió fragmentos de una vida marcada por la pérdida y la soledad, pero siempre con la cautela de no revelar demasiado. Entre anécdotas y silencios, se fue tejiendo una complicidad inesperada, donde el dolor y la esperanza se encontraban en cada palabra. Mientras la lluvia comenzaba a amainar y el crepúsculo se adueñaba del cielo, Ana sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la calidez de haber brindado ayuda a alguien que lo necesitaba. Por otro, la inquietud de percibir en Don Alejandro una sombra de secretos que apenas se dejaban entrever. Esa dualidad la mantenía en vilo, como si cada instante estuviera cargado de una energía invisible que prometía revelar algo más grande en el futuro. Nunca había sentido tanto alivio al compartir mis penas, confesó el anciano en un murmullo. Hay algo en tu forma de ser, Ana, que me recuerda a tiempos mejores. Ana se sorprendió al escuchar su nombre, pues él parecía conocerla más de lo que habría imaginado. ¿Cómo podía un desconocido saber quién era? Esa pregunta se anidó en su mente, pero decidió no darle demasiada importancia en ese momento. Lo que importaba era el sentimiento genuino que ambos compartían en medio de la soledad parisina. Con el paso de los minutos, la atmósfera se volvió casi mágica, impregnada de una tensión sutil y de un misterio que invitaba a descubrir más. El anciano, con una voz baja y cargada de emoción, hizo una pausa y, mirando fijamente a Ana, dijo: «Hoy has encendido una chispa en mí que creí perdida para siempre. Quizás en otra vida, nuestras almas se encontraron para recordarnos que la bondad aún existe en este mundo». La intensidad de sus palabras hizo que el corazón de Ana latiera con fuerza, como si cada latido resonara con la promesa de un destino ineludible. Sin saberlo, aquel encuentro casual se transformaba en el primer paso de una travesía llena de revelaciones inesperadas y giros inesperados. Algo profundo estaba por suceder, y ambos se encontraban en el umbral de una historia que desafiaría las expectativas y rompería los moldes de lo predecible. La conversación se desvaneció lentamente, mientras ambos se preparaban para despedirse. Ana, con el rostro iluminado por una mezcla de asombro y esperanza, le ofreció al anciano un pequeño sobre que llevaba consigo, símbolo de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. «Guarde esto, don Alejandro», dijo en tono confidencial. «Quizás algún día, cuando el tiempo sea el juez, encuentre el significado de cada palabra y cada gesto que hoy compartimos». El anciano tomó el sobre con manos temblorosas, como si cada pliegue representara un recuerdo olvidado. Sin pronunciar más palabras, se levantó con dificultad y, apoyándose en un bastón, se internó en la penumbra de la calle, dejando a Ana sola con sus pensamientos y la sensación de haber presenciado algo extraordinario. Aquella noche, mientras París se sumergía en el misterio de la madrugada, Ana no podía quitarse de la mente la imagen de don Alejandro. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos ocultaba aquel sobre tan modesto y a la vez tan lleno de promesas? La incertidumbre se mezclaba con la esperanza, y en su interior germinaba la convicción de que el destino había decidido escribir una nueva historia en la que ella desempeñaría un papel crucial. El eco de sus pasos resonaba en la lejanía, y el recuerdo de aquella breve pero intensa conexión se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad. Ana se prometió a sí misma que, sin importar las dificultades que el destino pusiera en su camino, jamás dejaría que la indiferencia apagase la llama de su bondad. Aquella noche, bajo el manto de la ciudad que nunca duerme, se iniciaba una aventura en la que cada detalle, cada gesto, tendría un peso insoslayable en el devenir de sus vidas. Y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora y una mezcla de emoción y recelo, Ana se retiró a su pequeño departamento en el barrio latino, sin imaginar que en las próximas horas y días su existencia se vería envuelta en una trama de
Misterios y revelaciones que desafiarían todo lo que alguna vez creyó conocer sobre la vida, el amor y el destino. A la mañana siguiente del encuentro en la lluvia, París amanecía con una atmósfera casi onírica, como si la ciudad hubiera sido impregnada por un secreto que solo unos pocos sabían apreciar. Ana despertó con la imagen de don Alejandro, grabada en su mente. La escena del anciano con su mirada melancólica y esa voz entrecortada que dejaba entrever un pasado lleno de sombras, no la abandonaba. Mientras preparaba su desayuno en su pequeño departamento en el barrio latino, su mente divagaba en preguntas y sospechas. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué había mostrado tanto recelo y a la vez una gratitud que parecía casi imposible de medir? Decidida a encontrar respuestas, Ana salió a caminar por las calles empedradas de la ciudad. El sol se colaba entre nubes dispersas, creando destellos dorados sobre las fachadas antiguas de París. Cada paso la llevaba a revivir aquella conversación. Durante el trayecto, sus pensamientos se mezclaban con la incertidumbre y la creciente desconfianza que comenzaba a gestarse en su interior. Algo en el comportamiento de don Alejandro la inquietaba. No era solo el aura de misterio, sino una sensación de que él ocultaba algo mucho más profundo, algo que no estaba dispuesto a revelar a primera hora. Horas más tarde, mientras Ana se refugiaba en una cafetería pintoresca, su mente volvía a aquel instante bajo la lluvia. Se preguntaba por qué, a pesar de su generosidad, don Alejandro había reaccionado con una reticencia casi instintiva. En su interior, el instinto de la supervivencia y la cautela se entrelazaban, recordándole que, en ocasiones, la bondad oculta capas de secretos dolorosos o incluso intenciones ambiguas. Mientras degustaba un café con leche y se perdía en pensamientos, su mirada se posó en una anciana que, sentada a la mesa de al lado, observaba el movimiento de la calle con una expresión de preocupación. La mujer, de piel curtida y ojos vivaces, parecía tener un conocimiento íntimo de la vida en la ciudad, y en un impulso, Ana se inclinó para entablar conversación. «Disculpe, señora», inició Ana con voz amable. «¿Acaso conoce a don Alejandro? Lo vi anoche cuando me ayudó, y me intriga mucho su historia». La anciana, que se presentó como doña Carmen, sonrió de manera enigmática y bajó la voz como si compartiera un secreto ancestral. «Ah, mi niña. Don Alejandro es un hombre de muchos misterios. Algunos dicen que alguna vez fue alguien muy importante. Otros murmuran que decidió retirarse del mundo para vivir en paz, lejos de las miradas inquisitivas. Pero te advierto, no todos los que se esconden tras una fachada de humildad son lo que parecen». Esas palabras resonaron en el corazón de Ana, intensificando la confusión que ya sentía. ¿Acaso el anciano escondía un pasado de grandeza o tragedia? Doña Carmen no ofreció más detalles, dejando a Ana con la inquietud y el anhelo de conocer la verdad. Decidida a no dejar que la incertidumbre la consumiera, Ana salió de la cafetería y se dirigió a un pequeño parque cercano, donde el entusiasmado murmullo de las hojas y el canto lejano de un ruiseñor parecían invitarla a meditar. Mientras caminaba, cada paso se transformaba en un juego de pistas y sospechas. Recordaba el sobre que le había entregado don Alejandro, tan frágil en sus manos, como si en él se encerrara la clave para descifrar el enigma. Decidió que, en algún momento, debería abrirlo y enfrentar lo que pudiera revelar. Sin embargo, algo la frenaba, como si el destino quisiera que el contenido se revelara solo cuando ella estuviera completamente preparada para conocerlo. La tarde transcurrió lentamente, y mientras la luz del sol se debilitaba, Ana decidió regresar al lugar donde se había encontrado con don Alejandro. La calle estaba casi desierta, y el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo del viento. Allí, en un rincón apenas iluminado por la tenue luz de un farol, encontró una pista inesperada. Una pequeña flor, roja como la pasión y la rebeldía, reposaba en el bordillo. La flor, aparentemente colocada allí de manera intencional, parecía haber sido dejada como un mensaje. ¿Era acaso un símbolo de un pasado vibrante o una señal para que Ana siguiera buscando? Intrigada,
Ana se agachó para recogerla, sintiendo que aquel simple gesto conectaba con algo más grande. Mientras la sostenía, su mente vagaba hacia la posibilidad de que don Alejandro no hubiera actuado al azar, sino que cada uno de sus movimientos estaba calculado para alcanzar un propósito mayor. La flor era una prueba de ello, un indicio de que el juego de la desconfianza acababa de comenzar y que cada elemento de la vida de don Alejandro estaba cuidadosamente enmascarado tras un velo de misterio. En ese preciso instante, una sombra se deslizó por la calle y Ana alzó la vista con cautela. La figura, envuelta en un abrigo oscuro, se movía con sigilo, como si quisiera evitar ser reconocida. El corazón de Ana latió con fuerza. La imagen le resultaba familiar, pero no podía discernir detalles. ¿Podría ser alguien relacionado con el anciano? ¿O quizás un vigilante del pasado que aún no había dejado ir la vida de don Alejandro? Sin dudarlo, Ana decidió seguir a la figura a una distancia prudente, adentrándose en callejones estrechos y oscuros, donde el murmullo de la ciudad se transformaba en susurros casi imperceptibles. La persecución se volvió una danza silenciosa entre sombras y luces. Ana, con la adrenalina corriendo por sus venas, sintió que cada paso la acercaba a una verdad que estaba destinada a sacudir su mundo. La figura se detuvo en la entrada de un antiguo edificio de ladrillos desgastados. Sin pensarlo dos veces, Ana se escondió tras un pilar, observando con atención. La puerta del edificio se abrió lentamente, revelando a un hombre de mirada intensa y rasgos marcados, que parecía absorber cada detalle a su alrededor. El hombre murmuró algo en voz baja, y sin que Ana pudiera entenderlo del todo, entró y desapareció tras la oscuridad del vestíbulo. Esa noche, Ana regresó a su departamento con el corazón acelerado y la mente llena de interrogantes. ¿Quién era ese hombre y qué relación tenía con don Alejandro? La incertidumbre se mezclaba con una sensación de urgencia, como si el destino le estuviera enviando señales a través de la noche. Mientras se sentaba frente a la ventana, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro, sacó el sobre que le había entregado el anciano. El papel, ahora frío y ligeramente arrugado, parecía llamar a ser abierto. Sin embargo, la cautela y la desconfianza la detenían. Tenía que prepararse para lo que pudiera descubrir, porque en el fondo sabía que abrir ese sobre significaría cruzar un umbral sin retorno. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de rutina y tensión creciente. Ana no dejaba de pensar en cada detalle del encuentro, en cada palabra susurrada y en cada gesto lleno de significado. Su vida cotidiana, marcada por pequeños desafíos y grandes sueños, se había transformado en un tablero de ajedrez donde cada movimiento contaba. Mientras tanto, la figura misteriosa que había seguido aquella noche seguía rondando en los márgenes de sus pensamientos, como una presencia inquietante que aguardaba el momento adecuado para revelar su propósito. Una tarde, Ana decidió buscar más información en la biblioteca del barrio latino, un lugar repleto de libros y documentos que parecían guardar las memorias de siglos pasados. Entre estantes polvorientos y manuscritos olvidados, encontró relatos de personajes que habían vivido en las sombras de la grandeza, hombres y mujeres cuyos destinos se habían entrelazado con secretos del poder y la fortuna. Allí, descubrió una antigua crónica sobre un hombre que en sus últimos años había renunciado a su posición en la alta sociedad para vivir en anonimato, en busca de redención y paz interior. Aunque el nombre en la crónica no coincidía del todo, las descripciones eran inquietantemente similares a lo que Ana había percibido en don Alejandro. Esa noche, al volver a su modesto apartamento, Ana se sumergió en la lectura, dejando que las palabras de la crónica llenaran el vacío de respuestas. Cada párrafo parecía confirmar la idea de que don Alejandro no era un simple anciano sin pasado, sino un hombre que había dejado atrás un mundo de intrigas y poder. La crónica hablaba de traiciones, de amores perdidos y de una búsqueda incesante de la verdad. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, también se destacaba la capacidad del hombre para encontrar la luz en los rincones más insospechados. Ana se sentía cada vez más atraída por ese enigma,
por la promesa de que, si lograba desentrañar la verdad, también encontraría algo en ella que la transformaría para siempre. La incertidumbre y la creciente desconfianza se entrelazaban en un juego peligroso. Mientras Ana se convencía de que debía acercarse más al mundo de don Alejandro, sabía que cada revelación venía acompañada de un precio. El sobre seguía intacto sobre la mesa, símbolo silencioso de la conexión inquebrantable entre el pasado y el presente. Cada noche, antes de dormir, Ana se preguntaba si algún día tendría el valor de abrirlo, de enfrentarse a los secretos que había guardado durante tanto tiempo. En medio de sus reflexiones, la imagen de aquella figura en el edificio oscuro seguía acechando en su memoria. ¿Era acaso un aliado o un enemigo? La respuesta permanecía oculta, y la desconfianza se había convertido en su compañera constante. Sin embargo, en el fondo, Ana sabía que para descubrir la verdad debía arriesgarse, que solo a través del enfrentamiento con lo desconocido lograría encontrar su propio camino. Así, entre dudas, susurros y un incesante deseo de descubrir lo oculto, Ana dio el primer paso para adentrarse en un mundo en el que la verdad se escondía tras una cortina de misterio y dolor. La ciudad, con sus rincones secretos y su historia vibrante, se transformaba en el escenario perfecto para el juego de la desconfianza, un juego en el que cada detalle contaba y donde la lealtad, la traición y la redención estaban a la vuelta de cada esquina. Con el pasar de los días, la intriga se intensificó, y Ana se dio cuenta de que su destino estaba inextricablemente ligado al de don Alejandro y a la sombra que lo perseguía. La búsqueda de respuestas la impulsaba a seguir explorando, a desentrañar cada pista, por mínima que pareciera, porque en el fondo, sabía que cada secreto descubierto la acercaría un poco más a la verdad, y que la verdad, por muy dolorosa que fuera, era el único camino para liberarse de las cadenas de la desconfianza. Mientras el reloj marcaba el compás de una nueva jornada, Ana se preparaba para enfrentar lo desconocido, con la firme convicción de que, al final del juego, todo encajaría en su lugar. Pero en ese instante, la incertidumbre y el temor al cambio se mezclaban en su interior, dejando entrever que el precio de la verdad podía ser más alto de lo que jamás hubiera imaginado. La mañana siguiente trajo consigo un cielo encapotado que parecía reflejar la incertidumbre y el misterio que aún envolvían a Ana. Desde el instante en que se despidió de don Alejandro aquella noche lluviosa, sus pensamientos no habían dejado de revolotear en un torbellino de preguntas y sospechas. Mientras se preparaba para salir de su pequeño departamento en el barrio latino de París, cada reflejo en el espejo le devolvía la imagen del anciano, su mirada profunda y las palabras casi poéticas que había pronunciado con voz temblorosa. ¿Qué secretos ocultaba ese hombre? ¿Qué destino trágico o glorioso se escondía detrás de sus ojos cansados? Con el semblante aún marcado por la emoción del encuentro, Ana salió a las calles empedradas, decidida a seguir buscando respuestas. Caminaba por avenidas llenas de historia, donde cada rincón parecía susurrar viejas leyendas, mientras su mente se sumergía en la incertidumbre de la figura de don Alejandro. La atmósfera estaba cargada de una energía misteriosa. Incluso, el murmullo habitual de la ciudad parecía hablar en un lenguaje cifrado que solo ella podía intuir. Durante su caminata, Ana se detuvo frente a una pequeña panadería que desprendía un aroma cálido y reconfortante. Decidió entrar, buscando un momento de respiro y quizá en el calor del lugar, ordenar sus pensamientos. Mientras esperaba su café, se encontró escuchando una conversación en voz baja entre dos ancianas, quienes debatían sobre la fama y los secretos de un hombre que, según decían, había desaparecido de la alta sociedad hacía años. Entre risas y murmullos, una de ellas mencionó a don Alejandro y sus palabras resonaron en el corazón de Ana. Dicen que fue un hombre poderoso, pero que eligió abandonar todo para buscar la paz. Sí, pero ¿sabías que algunos afirman que su pasado está plagado de traiciones y misterios? Ay, pero en sus ojos se ve la historia de un alma que ha sufrido demasiado. Estas palabras, pronunciadas con el tono característico de la sabiduría popular,
avivaron la chispa de la duda en Ana. ¿Era posible que el anciano que había ayudado en la lluvia fuese en realidad un ex poderoso, marcado por un pasado turbulento? La posibilidad se colaba en sus pensamientos, mezclándose con el recuerdo del sobre que don Alejandro le había entregado. Ese pequeño paquete, aún cerrado, representaba la llave de un enigma que Ana estaba ansiosa por descifrar. Con el café en mano, salió de la panadería y se dirigió a un parque cercano, un refugio verde en medio del ajetreo de la ciudad, donde esperaba poder meditar en calma. Los árboles, testigos silenciosos de innumerables historias, parecían envolverla con su sombra protectora. Mientras se sentaba en un banco, Ana sacó el sobre y lo sostuvo con delicadeza. Sus dedos rozaron el papel arrugado y se preguntó, con una mezcla de temor y fascinación, ¿qué secretos guardaría en su interior? La tarde transcurrió entre intensas reflexiones. Cada paso que daba por las calles parisinas la llevaba a enfrentarse a una creciente sensación de desconfianza. La imagen de don Alejandro se mezclaba en su mente con fragmentos de historias que había escuchado en la panadería y en las calles, formando un mosaico ambiguo en el que el dolor y la grandeza se entrelazaban. La intuición le decía que detrás de la aparente sencillez del anciano se escondía algo mucho más complejo, y que cada encuentro fortuito era parte de un plan mayor. Mientras el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y morados, Ana decidió volver al lugar donde se habían conocido. Quería revivir cada detalle, cada gesto, para reconstruir mentalmente la escena, y tal vez descubrir alguna pista que le ayudara a descifrar el enigma. La calle estaba desierta, casi fantasmal, y la brisa nocturna parecía cargar consigo secretos del pasado. Fue entonces cuando algo captó su atención. En la acera, casi imperceptible, reposaba una pequeña pluma, blanca y delicada, como si hubiera sido dejada intencionadamente para ella. Ana se agachó lentamente y tomó la pluma entre sus dedos. ¿Podría ser que este objeto, tan sutil y aparentemente insignificante, formara parte de un mensaje oculto? La pregunta se repetía en su mente mientras la examinaba bajo la luz de un farol cercano. La pluma era suave, casi etérea, y en ella se percibía una sensación de fragilidad y elegancia. Sin poder evitarlo, sintió que aquello era una señal, un indicio de que debía profundizar en el misterio de don Alejandro, a pesar de las sombras de desconfianza que lo rodeaban. Esa misma noche, al regresar a su departamento, Ana no logró conciliar el sueño. La imagen del sobre y la pluma se entrelazaban con los retazos de conversación de la panadería y las voces olvidadas en el parque. Decidió encender su computadora y buscar en archivos y documentos antiguos cualquier referencia que pudiera coincidir con la descripción que se le formaba del anciano. Lo que descubrió en esos archivos sorprendió su mente y la llenó de inquietud. En una vieja crónica, encontró menciones de un hombre de gran fortuna que había abandonado la vida de lujos y poder tras una traición devastadora. Aunque el nombre no coincidía del todo, los rasgos y la historia parecían coincidir notablemente con lo que ella había percibido en don Alejandro. La revelación la dejó helada por momentos. ¿Podría ser que el hombre que la había ayudado fuera en realidad alguien que había perdido todo y se hubiera refugiado en el anonimato? La idea la conmovía y a la vez la llenaba de una urgencia incontrolable. Quería saber más, pero también sentía el peso de la responsabilidad de descubrir verdades que tal vez estuvieran destinadas a permanecer en las sombras. Al día siguiente, Ana decidió que no podía seguir posponiendo la búsqueda de respuestas. Con determinación, se dirigió a la biblioteca del barrio latino, un lugar cargado de historia y sabiduría, donde las estanterías guardaban relatos de épocas pasadas. Entre estanterías polvorientas se encontró con un libro antiguo que relataba la caída y redención de figuras importantes de la alta sociedad. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contaban historias de amores imposibles, traiciones dolorosas y redenciones inesperadas. Mientras leía, se dio cuenta de que cada palabra parecía diseñada para arrojar luz sobre la posible vida oculta de don Alejandro.
La verdad siempre encuentra su camino entre las grietas del alma, leyó en voz baja, dejando que cada frase calara hondo en su interior. En ese ambiente de sabiduría y melancolía, Ana empezó a trazar conexiones. Notó que la vida de don Alejandro podría haber sido en algún momento un cuento de hadas trágico, donde la grandeza y la desgracia se daban la mano. La narrativa del libro hablaba de decisiones que cambiaban destinos, de amores perdidos y de la eterna búsqueda de redención. Cuanto más leía, más se convencía de que detrás de la desconfianza y el silencio del anciano se escondía una historia de sacrificio y quizás de un profundo deseo de reparar viejas heridas. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba definitivamente y la noche se cernía con un manto de estrellas tímidas, Ana salió nuevamente a caminar por las calles de París. El ambiente se había vuelto aún más misterioso. La ciudad, en su silenciosa majestuosidad, parecía guardar secretos que solo se revelaban a quienes se atrevieran a buscar más allá de la superficie. En una de esas calles estrechas, divisó una figura que se movía de manera sigilosa entre las sombras. No era la primera vez que veía siluetas vagamente familiares, pero esta vez algo en la postura y el andar del desconocido la hizo detenerse. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana decidió seguir a la figura a una distancia prudente. La sombra se deslizó por callejones, sorteó arcos y desapareció brevemente en un portal olvidado. La adrenalina invadió cada fibra de su ser. ¿Podría ser que aquella persona estuviera relacionada con don Alejandro, o era simplemente un transeúnte que coincidía en la penumbra? La duda la consumía, pero la necesidad de descubrir la verdad superaba cualquier temor. Finalmente, la figura se detuvo frente a un viejo edificio de piedra, cuyas paredes parecían susurrar historias de antaño. Desde la distancia, Ana observó cómo el hombre se detenía, se giraba lentamente y parecía estar a la espera de alguien o algo. En ese instante, una mezcla de intuición y miedo la impulsó a acercarse un poco más, manteniendo siempre la discreción. Observó a través de una ventana empañada, intentando descifrar las siluetas y gestos que se desarrollaban en el interior. La escena era confusa, llena de sombras danzantes y luces intermitentes, lo que le generó una sensación de que estaba a punto de presenciar algo trascendental. Regresó a casa con la mente a mil, sin poder apartar de sus pensamientos la imagen del edificio y el hombre misterioso. Esa noche, se sentó frente a la ventana y, en el silencio de su departamento, repasó mentalmente cada detalle del día. El sobre aún reposaba en su mesa de noche, junto a la pluma blanca, símbolos tangibles de un enigma que se había instalado en su vida. ¿Qué historia se escondía detrás de esos objetos? ¿Qué relación tenían con el hombre que había dejado una huella tan profunda en ella? Mientras la madrugada avanzaba y las calles de París se sumían en un silencio casi reverente, Ana se prometió a sí misma que no descansaría hasta desentrañar la verdad. Sabía que cada nuevo indicio, cada pequeño detalle, era parte de un rompecabezas que lentamente revelaría la compleja realidad de don Alejandro. La desconfianza se había convertido en un juego, en una danza entre la luz y la sombra, donde cada movimiento podía abrir una puerta hacia un pasado lleno de secretos y dolor. Con el amanecer, la determinación de Ana se renovó. El juego de la desconfianza no era solo una lucha contra el misterio, sino también una confrontación interna, donde debía cuestionar sus propias dudas y temores. Cada paso en esa búsqueda la transformaba, forjando en ella una fortaleza que jamás había imaginado poseer. En el eco de las voces olvidadas y en la silenciosa complicidad de las calles de París, Ana descubrió que la verdad, por dolorosa que pudiera ser, era el único camino hacia la libertad y la redención. Así, en un juego en el que la intriga y la sospecha se entrelazaban con la esperanza y la resiliencia, Ana se adentraba cada vez más en un laberinto de secretos. El destino parecía jugar a su favor, conduciéndola por senderos inesperados, donde cada encuentro, por insignificante que pareciera,
tenía el potencial de revelar una parte oculta de la historia de don Alejandro. Y mientras la ciudad se despertaba a un nuevo día, Ana, con la mirada fija en el horizonte, se preparaba para enfrentar lo que el destino le depararía, consciente de que en el juego de la desconfianza, cada verdad descubierta la acercaba un poco más a la luz. El alba llegó con un manto de luz tímida, pero el interior de Ana seguía sumido en una penumbra de dudas. Aquella noche, los ecos de la conversación con don Alejandro y las enigmáticas señales de la ciudad parecían resonar en cada rincón de su alma. Mientras se preparaba para otro día en París, la mente de Ana se debatía entre la atracción innegable hacia ese anciano lleno de secretos y el temor a adentrarse en un mundo que podría desestabilizar su existencia. Ana, quien había llegado a París desde México buscando una vida llena de nuevos horizontes, sentía en lo más profundo de su ser que su pasado y su herencia la hacían aún más resiliente. Recordaba a su abuela, quien siempre le decía: la verdad se encuentra en el corazón de quien se atreve a enfrentar sus miedos. Esa enseñanza resonaba ahora con fuerza en su interior, impulsándola a no rehuir el desafío que representaba la vida de don Alejandro. En la tranquilidad de su pequeño apartamento en el barrio latino, Ana se sentó frente a una vieja mesa de madera, aquella que había heredado de su familia, y sacó el sobre y la pluma blanca que había recogido la noche anterior. Los objetos parecían cargar una energía especial, como si fueran piezas clave de un rompecabezas que aún debía armarse. Con manos temblorosas, comenzó a escribir en su diario personal, intentando plasmar cada pensamiento y cada sentimiento. Sus palabras fluían como un torrente. Hoy siento que mi alma se enfrenta a un desafío inmenso. ¿Qué me impulsa a seguir buscando a don Alejandro? ¿Será mi propia sed de redención o la esperanza de encontrar en él un reflejo de lo que alguna vez perdí? Mientras escribía, un golpeteo suave en la puerta interrumpió su concentración. Era Marco, un amigo de origen mexicano que se había convertido en su confidente desde su llegada a París. Marco, siempre atento y perspicaz, sabía leer las señales en los ojos de Ana. ¿Cómo te encuentras hoy, Ana? Se nota en tu mirada que algo te inquieta profundamente, preguntó Marco con tono preocupado, entrando a la habitación y acomodándose en la silla frente a ella. Ana levantó la vista, sorprendida por la repentina presencia de su amigo, y dejó a un lado el cuaderno. Marco, es como si cada paso que doy me llevara a enfrentar un abismo. Don Alejandro, hay algo en él que me atrae y me asusta a la vez. No es solo la imagen del anciano desamparado, sino la sensación de que su historia esconde sombras y luces, traiciones y redenciones que podrían cambiar mi vida, confesó Ana, dejando entrever la lucha interna que la consumía. Marco se recostó en la silla, cruzando los brazos, y con voz serena respondió: sabes bien que en la vida nada es blanco o negro, Ana. A veces, lo que aparenta ser oscuridad en realidad es la antesala de un renacer. Quizá don Alejandro, con toda su melancolía, sea un espejo en el que puedas descubrir partes olvidadas de ti misma. Las palabras de Marco, cargadas de sabiduría y la calidez de su tierra, hicieron eco en el corazón de Ana. Sin embargo, la duda persistía, y en su interior se gestaba una lucha entre la cautela y el anhelo de descubrir la verdad. Durante la jornada, Ana decidió salir a caminar por las calles históricas de París. Quería despejar su mente y, a la vez, observar cada detalle que pudiera recordarle algo de la esencia de don Alejandro. Se internó en un barrio antiguo, donde el aroma del pan recién horneado y el murmullo de las voces en francés se mezclaban con la nostalgia de un pasado que parecía eterno. En una pequeña plaza, se sentó en un banco para observar a la gente pasar. Allí, un grupo de jóvenes músicos tocaba guitarras y acordeones, y el ambiente se llenaba de una melancolía casi poética. Mientras la música llenaba el aire, Ana reflexionaba sobre lo que había descubierto hasta el momento. Había escuchado relatos de viejas glorias y tragedias pasadas en la biblioteca del barrio latino, y había vislumbrado la posibilidad de que don Alejandro hubiese sido alguien de gran importancia en su tiempo. Sin embargo, cada nueva información
Se presentaba envuelta en enigmas y contradicciones, y el desafío interno se intensificaba. Una voz interior le susurraba que debía arriesgarse, que abrir el sobre y enfrentar lo desconocido era parte del proceso para entender su propia identidad. Pero otra parte, más temerosa, le advertía sobre las posibles consecuencias de desvelar secretos que quizá era mejor dejar intactos. Esa dualidad la hacía sentir como si estuviera en el filo de una navaja, entre la seguridad de lo conocido y la turbulencia de la verdad. Al caer la tarde, Ana decidió visitar la librería de un viejo amigo, don Manuel, un erudito de la literatura que siempre tenía una perspectiva única sobre la vida. Don Manuel era un hombre de barba canosa y ojos vivaces, y su librería estaba llena de libros antiguos y recortes de periódicos que narraban historias de épocas pasadas. Allí, Ana esperaba encontrar alguna pista que le ayudara a comprender mejor la historia de don Alejandro. Don Manuel, necesito comprender algo que va más allá de lo que se ve a simple vista. ¿Alguna vez ha oído hablar de un hombre que abandonó una vida de poder y lujos por sumergirse en el anonimato?, preguntó Ana, mientras recorría los pasillos llenos de sabiduría. El anciano librero asintió lentamente, y después de buscar entre viejos volúmenes, le entregó un diario polvoriento y casi olvidado. Este diario perteneció a un hombre que fue muy influyente en su tiempo, pero que decidió renunciar a todo para buscar la paz interior. No puedo asegurarte que se trate de don Alejandro, pero las similitudes son sorprendentes. Lee con el corazón, Ana, y quizás encontrarás las respuestas que buscas. Ana tomó el diario con manos reverentes y se retiró a un rincón tranquilo de la librería. Mientras pasaba las páginas amarillentas, se encontró con relatos de amores imposibles, traiciones dolorosas y la eterna búsqueda de redención. Las palabras escritas a mano revelaban la profundidad de un alma que había sufrido mucho, y en 1900 cada línea parecía palpitar la esperanza de un renacer. Las revelaciones del diario despertaron en Ana una oleada de emociones encontradas. Por un lado, se sintió impulsada a adentrarse en esa narrativa, a descubrir cómo un hombre pudo renunciar a todo lo que el destino le había otorgado. Por otro lado, temía que al hacerlo se perdiera a sí misma en el proceso, olvidando la esencia de la mujer humilde y valiente que era. De regreso en su apartamento, Ana se encerró en su cuarto, rodeada de libros y recuerdos de su México natal, donde las leyendas y las historias de luchadores y héroes siempre habían inspirado a su familia. Con la mirada fija en el diario, comenzó a escribir nuevamente, esta vez intentando descifrar el enigma que la consumía. ¿Qué significa renunciar a todo, excepto a la verdad? ¿Acaso la búsqueda de redención implica perder el rumbo de uno mismo? En este diario, las palabras se entrelazan con la melancolía y la esperanza, y me pregunto si el camino de don Alejandro es, en realidad, una invitación a enfrentar mis propios miedos y descubrir la fortaleza que yace en lo más profundo de mi ser. La noche se alargó mientras Ana se debatía entre el deseo de descubrir la historia completa y el temor a lo desconocido. Sus pensamientos se mezclaban en un torbellino que la llevaba a cuestionar cada aspecto de su vida. ¿Era posible que, en medio de tanta incertidumbre, hubiera un destino que la esperara, listo para transformar su existencia? ¿Podría ella, una mujer de raíces mexicanas, encontrar en el misterio de don Alejandro la llave para sanar las cicatrices de su pasado y abrirse a un futuro lleno de luz? En esos momentos de introspección, los recuerdos de su infancia se hicieron presentes. Las historias que su abuela le contaba al calor del fuego, las leyendas de héroes y luchadores que enfrentaron adversidades insuperables. Esas memorias la impulsaban a seguir adelante, a no dejarse amedrentar por el miedo y la desconfianza. La fortaleza de su herencia le recordaba que, en cada desafío, había una oportunidad para renacer. Con el diario en mano y el corazón latiendo a mil, Ana tomó una decisión: debía abrir el sobre, no porque estuviera completamente preparada, sino porque sabía que en algún lugar entre el miedo y la esperanza se encontraba la verdad que tanto anhelaba.
Con una mezcla de determinación y nerviosismo, colocó el sobre la mesa y, con un pequeño cuchillo, rasgó el precinto. La tensión era palpable, y el sonido del papel abriéndose resonó en la habitación como un presagio. Dentro, encontró una carta manuscrita, con tinta ligeramente desvaída pero con palabras que parecían haber sido escritas con la pasión y el dolor de un alma que buscaba redención. La carta no revelaba toda la verdad, pero insinuaba la existencia de un pasado lleno de decisiones difíciles y secretos que aún pesaban sobre don Alejandro. En ella, se mencionaba un evento que había marcado su vida, un suceso tan devastador que lo había impulsado a abandonar todo lo que alguna vez fue. Ana leyó y releía cada línea, sintiendo que cada palabra desvelaba parte de ese enigma. La mezcla de miedo y fascinación la embargaba, y en ese instante comprendió que el verdadero desafío no era solo descubrir la historia de don Alejandro, sino también enfrentar sus propias sombras y reconciliarse con su pasado. La carta, a mí me siento medio revelar sus secretos, era una invitación a continuar la búsqueda, a aceptar que la verdad, por dolorosa que fuese, era el camino hacia la redención y la transformación personal. Con lágrimas en los ojos, Ana sintió cómo su alma se abría a la posibilidad de un cambio. La lucha interna que había sentido durante tanto tiempo encontraba ahora un propósito: enfrentar cada obstáculo, cada duda, para emerger más fuerte y auténtica. Esa noche, mientras la ciudad de París dormía en un silencio cómplice, Ana se prometió a sí misma que no retrocedería ante nada. Su destino, entrelazado con el misterio de don Alejandro, la llamaba a adentrarse en lo desconocido y a descubrir la verdad oculta en las sombras. El desafío interno que había comenzado como una lucha entre el miedo y la esperanza se transformaba en una oportunidad para reconectar con sus raíces y con la fuerza interior que siempre había poseído. Ana sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero también comprendía que cada paso, cada revelación, la acercaría a la esencia de lo que realmente era. Una mujer valiente, decidida a enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa o inesperada pudiera resultar. Con el diario, la carta y el sobre ahora en su poder, Ana se dispuso a planear su próximo movimiento. La búsqueda de respuestas se había convertido en una misión personal, y la desconfianza, lejos de ser un obstáculo, era la señal de que estaba a punto de descubrir algo trascendental. En el silencio de su habitación, la determinación se apoderó de ella. El desafío interno no era una barrera, sino un portal hacia un destino que prometía transformar su vida para siempre. La calma aparente de París se vio interrumpida cuando la noticia comenzó a circular entre los cafés, las librerías y los mercados del barrio latino. Aquella mujer que había emergido de las sombras, comprometida con un anciano envuelto en secretos, no podía evitar convertirse en objeto de chismes y murmullos. La atmósfera, cargada de rumores, amenazaba con transformar la nobleza de su misión en un campo de batalla de juicios y prejuicios. Una tarde, mientras el sol se despedía con un resplandor anaranjado en el horizonte, Ana salió a comprar unas flores en la emblemática Place de la Concorde. El bullicio del mercado parecía diferente. Cada conversación se impregnaba de sospechas sobre su relación con don Alejandro. Entre los compradores se percibía la voz áspera de un hombre que no tardó en hacer su aparición. ¿Y tú, la ángel de la compasión, cómo te atreves a implicarte con un viejo desgraciado?, dijo Ricardo, un comerciante de la zona, con tono desafiante mientras señalaba a Ana con desdén. La pregunta se esparció entre la gente, y en un instante, un murmullo colectivo se alzó en su contra. Ricardo, conocido por su lengua afilada y su afán de mantener el orden en el barrio, había convencido a algunos de que la intervención de Ana era una estratagema para aprovecharse de la supuesta desgracia del anciano. La multitud, ávida de escándalo, se aglomeraba a su alrededor. Con el rostro enrojecido y la mirada fija en el comerciante, Ana respiró hondo y, sin titubear, respondió: «No tengo nada que ganar con ayudar a un hombre necesitado, Ricardo».
Mi compromiso es con la verdad y la dignidad. ¿Por qué intentas manchar lo que puede ser un acto de humanidad? La respuesta, cargada de firmeza y una pizca de enojo, hizo que algunos presentes callaran por un momento. Sin embargo, la disputa no se limitó a las palabras de Ricardo. Un periodista local, fascinado por el alboroto, se abrió paso entre la muchedumbre y se acercó a Ana con su grabadora en mano. «Señorita, ¿podría contarnos por qué insiste en defender a un hombre que, según dicen, esconde secretos oscuros?», inquirió con tono inquisitivo, mientras las cámaras de algunos transeúntes comenzaban a grabar la escena. Ana, sintiendo la presión de ser el centro de atención en medio de críticas y rumores, miró al periodista a los ojos y respondió con voz serena pero decidida. «Porque en un mundo donde las apariencias engañan, no debemos juzgar sin conocer la verdad. Don Alejandro es mucho más que lo que los chismes pintan. Mi corazón me dice que detrás de ese semblante hay una historia de lucha y redención». La declaración encendió aún más la controversia. Un grupo de personas, evidentemente movido por la desconfianza y el miedo a lo desconocido, comenzó a cuestionar su integridad. Entre ellos se encontraba Mariana, una vecina de origen mexicano que había llegado a París buscando oportunidades y que conocía bien el valor de la solidaridad. Con voz temblorosa pero llena de convicción, se dirigió a la muchedumbre. «Basta ya de prejuzgar. Todos tenemos nuestras batallas, y a veces, un gesto de compasión es lo único que se necesita para transformar una vida. Ana ha demostrado tener un corazón noble, y eso es algo que debemos celebrar, no condenar». El ambiente se polarizó. Por un lado estaban los escépticos y críticos, liderados por Ricardo, y por el otro, quienes veían en Ana un ejemplo de empatía y coraje. La discusión se intensificó y, entre gritos y reproches, el periodista no perdió la oportunidad de indagar más. «Señorita, ¿cree usted que hay alguien que quiera perjudicar a don Alejandro? ¿Que esta situación sea parte de algo mayor?». Ana, sorprendida por la pregunta, dudó un instante. Su mente volvió a las palabras crípticas del diario y a la misteriosa carta que había leído en la penumbra de su habitación. Aunque aún no comprendía del todo la magnitud del enigma, algo en su interior la impulsaba a creer que detrás de la controversia se escondía un complot. Con voz pausada, contestó: «No lo sé con certeza, pero he notado señales que me hacen pensar que hay intereses oscuros en juego. Mi única intención es conocer la verdad y proteger a quien realmente lo necesita. Si hay quienes desean beneficiarse del dolor ajeno, no permitiré que se aprovechen de la inocencia de este hombre». El clamor del público fue abrumador. Mientras algunos asentían con la cabeza, convencidos por la sinceridad de Ana, otros murmuraban que quizás había algo más detrás de sus palabras. Fue en ese momento cuando apareció Marco, su amigo de confianza, que había seguido la situación desde la distancia. Con paso firme y mirada decidida, se acercó al grupo y se interpuso entre Ana y los detractores. «Ricardo, tus acusaciones son infundadas. Ana es una mujer de honor, y si tú tienes pruebas de algo irregular, que las muestres. ¿Acaso te da gusto sembrar discordia sin fundamento?», dijo Marco, con acento marcado y la cadencia de un mexicano que no se doblega ante injusticias. Ricardo refunfuñó, pero la fuerza de las palabras de Marco disipó momentáneamente la tensión. Sin embargo, la semilla de la duda ya había sido plantada en muchos corazones. Algunos comenzaron a preguntarse si, en efecto, alguien detrás de la escena se beneficiaba de la situación. Los rumores se esparcían como pólvora, y en cada esquina se comentaba que la implicación de Ana no era mera coincidencia, sino parte de un plan orquestado. Más tarde, en un rincón menos concurrido del mercado, Ana se retiró para recomponer sus emociones. Con los ojos llenos de lágrimas de frustración y determinación, se preguntó si estaba dispuesta a enfrentar no solo los secretos de don Alejandro, sino también la hostilidad del mundo que la rodeaba. La injusticia de ser juzgada por un acto de bondad la dolía profundamente. Recordó entonces las palabras de su abuela en México:
quien siempre le insistía que la verdadera nobleza se mide por el valor de los actos, no por la opinión de los demás. En ese instante, sintió la necesidad de tomar acción. Sabía que para limpiar su nombre y proteger a don Alejandro, tendría que desentrañar la red de intrigas que amenazaba con destruir la verdad. Decidida a no dejarse amedrentar, Ana se reunió esa misma noche con Marco y algunos aliados que habían mostrado su apoyo. En un pequeño café oculto en una calle lateral, se gestó un plan para investigar la fuente de los rumores y descubrir quién se beneficiaba del caos. Durante la reunión, Marco expuso sus sospechas con precisión. He estado escuchando a algunas personas y, según mis contactos, hay un grupo que ha estado manipulando la información sobre don Alejandro. Hay intereses económicos y políticos en juego. Creen que si se desvela su pasado, podrán apropiarse de lo que le queda a ese hombre, o peor aún, desacreditarlo para justificar sus propios fines. Ana, que había absorbido cada palabra con la mente encendida de preguntas, se preguntó quién podía tener tanto poder como para usar el destino de un hombre vulnerable como arma. Con voz decidida, replicó: no voy a permitir que la ignorancia y la envidia manchen lo que he vivido. Si hay verdad oculta, la sacaré a la luz, y no me detendré hasta que se haga justicia. La conversación se prolongó entre estrategias y planes de acción. Decidieron que, al día siguiente, se dividirían para recopilar información en distintos puntos de la ciudad. Algunos se acercarían a los comerciantes, otros indagarían en las redes sociales, y por supuesto, Ana misma trataría de localizar a don Alejandro para conversar en privado y disipar los rumores. El amanecer siguiente trajo consigo un aire tenso, cargado de expectativas y temor a lo desconocido. Ana se puso su abrigo con determinación y salió en busca de respuestas. La calle se mostraba impregnada de una energía extraña, como si el destino estuviera a punto de revelarle nuevas piezas del rompecabezas. En el trayecto, se cruzó con viejos conocidos y nuevos rostros que le lanzaban miradas cargadas de juicio, pero ella siguió caminando con la frente en alto, segura de que la verdad prevalecería. Al llegar a un pequeño parque, encontró a don Alejandro sentado en un banco, con la mirada perdida en la distancia. La escena era conmovedora. El anciano parecía ajeno al revuelo, sumido en sus pensamientos. Ana se acercó lentamente y se sentó a su lado. «Don Alejandro», dijo en voz baja tratando de no perturbar la paz del lugar. «Hoy el mundo parece querer arrebatarte la dignidad con chismes y falsedades. ¿Sabes algo de ello?» El anciano la miró con ojos llenos de tristeza y resignación, y tras un largo silencio, respondió: «He vivido demasiado tiempo entre sombras, Ana. Los poderosos siempre han encontrado la manera de manipular la verdad para sus propios fines. Mi pasado, aunque lleno de errores y traiciones, es solo una parte de lo que soy. No puedo controlar lo que otros dicen, pero sí puedo proteger lo que aún me queda». Las palabras de don Alejandro resonaron en el corazón de Ana. Esa confesión cargada de pesar la impulsó a reafirmar su propósito. Sin embargo, mientras conversaban, un ligero temblor en el ambiente hizo que ambos se pusieran en alerta. Un par de figuras se aproximaban a lo lejos, y el semblante del anciano se tornó sombrío. «Parece que el destino no se detiene ante la verdad», murmuró don Alejandro, con la voz quebrada por la emoción. Ana, sintiendo el peso de la situación, tomó su mano con suavidad y prometió en silencio luchar contra los prejuicios y la hostilidad que amenazaban con sepultar la justicia. Ese día, el conflicto externo no solo se materializaba en palabras y rumores, sino en la inminente confrontación que se avecinaba en cada rincón de París. La lucha por la verdad había trascendido lo personal para convertirse en una batalla contra las fuerzas que querían imponer su versión de la realidad. Mientras el sol se elevaba en un cielo que parecía prometer un nuevo comienzo, Ana supo que el camino sería arduo, pero en su mirada brillaba la determinación de una mujer que, a pesar de las adversidades, estaba dispuesta a enfrentarse al mundo. Con el apoyo de sus amigos y la fuerza de sus convicciones,
Se dispuso a descubrir la red de mentiras que pretendía destruir la esencia de un hombre vulnerable y, en el proceso, a reafirmar que la compasión y la verdad son armas poderosas contra la oscuridad. En esa mañana, el conflicto externo había revelado sus primeras grietas. Los rumores, las intrigas y la hostilidad eran el reflejo de una sociedad que temía la luz de la verdad. Pero Ana, con cada paso que daba, desafiaba esas sombras. Con cada palabra y cada gesto, reafirmaba que la bondad y la justicia, aun en medio de la adversidad, podían prevalecer. Así, mientras París despertaba a un día lleno de desafíos y promesas, Ana se internó en la ciudad con la certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encontraría su camino. Y en ese cruce de caminos, entre el conflicto externo y la fuerza interior, se gestaba el preludio de una transformación que cambiaría no solo su destino, sino el de todos aquellos que se atrevieran a mirar más allá de las apariencias. El sol se estaba ocultando detrás de las colinas cuando Mariana llegó al hospital. Su corazón latía con fuerza. Había pasado más de un mes desde que su madre fue internada en ese lugar, y aunque sentía que estaba haciendo lo correcto al seguir trabajando, cada día se sentía más culpable. ¿Era suficiente lo que hacía por ella? ¿Estaba haciendo todo lo que debía para aliviar el sufrimiento de esa mujer que le había dado la vida? Cada vez que entraba a su habitación, sentía la angustia de verla inmóvil, como si su madre ya no estuviera allí. Pero esa noche sería diferente. Al entrar en la habitación, Mariana notó que había algo extraño en el aire. La cama de su madre estaba vacía. El sonido del respirador artificial era lo único que la rodeaba. De inmediato, se acercó y vio a una enfermera que estaba organizando algunos papeles en la mesa. ¿Qué pasó?, preguntó con voz entrecortada, apenas pudiendo controlar el pánico que comenzaba a apoderarse de ella. La enfermera la miró, sorprendida, como si no se esperara que alguien llegara en ese momento. Señora, su madre, está en estado crítico, pero ha estado respondiendo a algunos estímulos. Ayer por la noche, empezó a mover un poco las manos. Mariana no sabía qué pensar. Por un lado sentía una chispa de esperanza al escuchar eso, pero por otro, su mente empezaba a imaginar lo peor. ¿Era posible que su madre, quien estaba tan cerca de la muerte, pudiera levantarse y hablar como antes? ¿Está consciente?, preguntó con voz quebrada, intentando no mostrar la ansiedad que la consumía. La enfermera le indicó que esperara, y al poco rato entró un médico. Él se acercó a Mariana con una mirada seria, pero no exenta de algo de cautela. «Tenemos noticias, señora. Es difícil de creer, pero parece que su madre está recuperándose lentamente. Los signos vitales han mejorado, aunque no es posible predecir cómo evolucionará en los próximos días». Mariana no podía creer lo que oía. Había pasado tanto tiempo en ese hospital, y finalmente, después de tantas dudas y sufrimiento, parecía que algo estaba cambiando. Algo que ella no había imaginado ni en sus sueños más optimistas. A medida que pasaban las horas, la noticia de la aparente mejora de la madre de Mariana se filtró rápidamente entre los miembros del personal médico, y algunos incluso empezaron a hablar de milagro. Mariana, sin embargo, no quería adelantarse. Sabía que la esperanza podría ser tan frágil como la vida misma, y aunque el corazón le gritaba que había algo especial en todo eso, su mente le pedía cautela. Había un silencio tenso en su pecho. Las posibilidades se multiplicaban en su cabeza. ¿Sería posible que su madre estuviera a punto de revelarle algo? Algo que había estado esperando durante años. Algo que le cambiaría la vida. O quizás la verdad era otra. Tal vez algo más oscuro se estaba gestando. El pensamiento de que su madre pudiera estar al borde de un gran secreto, un secreto que nunca le había contado, lo invadió rápidamente. Mariana pasó la noche en el hospital, observando a su madre con atención, esperando algún signo, algún indicio de que estaba regresando del abismo en el que se encontraba. Mientras las horas pasaban, la incertidumbre se volvía cada vez más insoportable. Ella sentía que el destino la estaba poniendo en una encrucijada,
y no sabía si las revelaciones que se avecinaban la liberarían o la destruirían. Al amanecer, la madre de Mariana comenzó a dar señales más claras de despertar. Sus ojos se abrieron lentamente, como si estuviera regresando de un largo sueño. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente. «Mariana», susurró, la voz de su madre, débil pero firme. Mariana se inclinó sobre la cama. Su rostro reflejaba un torrente de emociones contradictorias. Escuchar la voz de su madre después de tanto tiempo sin que pudiera hablar, le dio una sensación agridulce. «Madre, ¿qué pasó? ¿Dónde has estado todo este tiempo?». La mujer miró a su hija con ojos cansados, pero con una profundidad que no lograba entender. Durante unos segundos todo pareció detenerse, y entonces, en un susurro que apenas se escuchaba, su madre dijo algo que jamás pensó escuchar. El hombre que te está esperando, sabe más de lo que crees». Mariana frunció el ceño, sin comprender completamente lo que su madre acababa de decir. ¿A qué hombre se refería? ¿Quién era él? Las preguntas comenzaron a invadir su mente, y cada vez más sentía que estaba al borde de una revelación que cambiaría su vida para siempre. La noche estaba oscura, pero Mariana no podía descansar. La conversación con su madre seguía resonando en su mente como una melodía incómoda. El hombre que esperaba, ¿quién era? Su corazón latía rápido mientras se sentaba en el borde de la cama del hospital. Las palabras de su madre se repetían una y otra vez en su cabeza, descontrolando su mente. El hombre, pensó. ¿Qué sabía él? ¿Qué relación tenía con ella? En todos esos años, nunca había oído hablar de alguien que pudiera tener un papel tan importante en la vida de su madre, que siempre había sido tan reservada, tan protectora. Era como si toda una vida de secretos se estuviera derrumbando frente a ella en ese preciso momento. Al día siguiente, Mariana decidió no perder más tiempo. Necesitaba respuestas y no pensaba esperar más. Cuando salió del hospital, el aire fresco de la mañana la golpeó en la cara, pero no la despertó. Sus pensamientos seguían dando vueltas, como un torbellino de dudas y miedo. Esa revelación de su madre la había dejado en shock, pero también le había dado una chispa de esperanza. Si algo se estaba revelando, si ese hombre era tan crucial para su vida, entonces tenía que entender por qué. El primer paso era investigar a esa figura misteriosa que había mencionado su madre. Con una determinación renovada, Mariana fue directamente al apartamento de su madre, el que había estado vacío durante tanto tiempo. Siempre había sido su refugio, pero ahora parecía un lugar donde los secretos parecían estar escondidos. Abrió la puerta con la llave que siempre había tenido y entró. El aire estaba impregnado con el aroma familiar del lugar, pero algo no estaba bien. Las fotos en las paredes, las viejas cartas y recuerdos en las estanterías. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, todo se sentía diferente. Mariana se acercó al escritorio, donde su madre había guardado algunos papeles. Rápidamente empezó a revisar los cajones, moviendo documentos, buscando pistas. Fue entonces cuando encontró una carta que llamó su atención. Estaba amarillenta, por el tiempo, y el sobre llevaba un sello que no reconoció. El nombre de su madre estaba escrito en la parte superior con una caligrafía elegante, que no era la de ella. Sin pensarlo más, la abrió. La carta contenía solo unas pocas líneas, pero lo que decía la dejó paralizada. Mi querida Isabel, ya sabes lo que debes hacer. No olvides la promesa. El destino de tu hija está ligado al mío, y aunque el tiempo haya pasado, mis palabras siguen siendo ley. Siempre lo recordarás, pero si decides ignorarme, perderás todo lo que alguna vez soñaste. Recuerda, el hombre está cerca. La verdad se revelará cuando él hable. Mariana cayó de rodillas, como si una fuerza invisible la hubiera derribado. La carta estaba dirigida a su madre, pero hablaba de ella, de su destino. Esa mención del hombre. ¿Quién era él? ¿Y qué significaba la promesa? Las palabras eran tan crípticas
tan llenas de significado. ¿Qué estaba sucediendo realmente? La idea de perderlo todo le llenó el pecho de un miedo profundo. Tenía que encontrar a ese hombre aunque fuera lo último que hiciera. Si la carta decía la verdad, el hombre podría tener las respuestas a todo. La verdad que su madre había guardado en secreto durante años. Con el corazón en la garganta, se levantó y empezó a investigar más en el apartamento. Revisó cada rincón, cada cajón, cada estantería, pero no encontró más pistas. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que estaba cerca de descubrir algo mucho más grande, algo que cambiaría por completo la manera en que veía su vida. Finalmente, agotada y con la sensación de haber dado solo un pequeño paso, decidió salir. Ya no podía quedarse más tiempo en ese lugar. Su mente estaba estancada y necesitaba respuestas inmediatas. Tenía que encontrar al hombre. Mariana se dirigió al lugar donde sabía que él podía estar. Era una vieja casa en las afueras de la ciudad, cerca de la montaña. Durante años había oído rumores sobre ese sitio, pero nunca había dado crédito a ellos. Ahora con el corazón a mil se sentía impulsada a ir. Necesitaba enfrentarse a lo desconocido, a ese hombre que había sido parte de una historia que su madre nunca le había contado. La casa, que había estado vacía durante tanto tiempo, parecía estar esperando su llegada. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad. Sin embargo, a medida que se acercaba, algo la detenía. ¿Qué pasaría si lo que estaba a punto de descubrir la destruyera? ¿Y si las respuestas no eran las que quería escuchar? Mariana se detuvo frente a la puerta, su mano temblorosa tocando el pomo. Respiró hondo y giró la llave. La puerta se abrió con un crujido, y al entrar, la oscuridad la envolvió como una manta pesada. El aire estaba cargado de polvo y misterio. Solo una lámpara encendida al fondo iluminaba el camino. ¿Quién está allí?, preguntó con voz firme, aunque el miedo la atenazaba. La figura que apareció a la vista la hizo dar un salto. El hombre estaba ahí, parado en la esquina, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. Su mirada profunda y enigmática la atravesó, y con una voz suave pero decidida, dijo: «Te estaba esperando, Mariana». La tensión en el aire era palpable. Todo lo que había vivido hasta ahora, todas las dudas y preguntas, parecían estar a punto de resolverse. Pero también sabía que en ese momento, su vida cambiaría para siempre. La sala estaba llena de silencio, pero Mariana sentía que el aire estaba a punto de estallar. El hombre frente a ella, con una mirada tan intensa que parecía leer cada pensamiento que cruzaba su mente, había dicho algo que la dejó paralizada. «Te estaba esperando». ¿Qué significaba eso? ¿De qué forma podía estar esperando a alguien como ella que no sabía nada de él, ni de su conexión con su madre? La pregunta flotaba en su mente como un eco constante, mientras su corazón latía con fuerza. El hombre, que no había pronunciado una sola palabra más, la observaba fijamente. Su presencia era imponente, casi como si hubiera estado en espera de este momento durante años. Mariana no sabía si sentía miedo o si algo más la empujaba a seguir adelante. La verdad que había estado buscando. Las piezas del rompecabezas que no lograba encajar, ahora estaban frente a ella. Pero algo dentro de su pecho le decía que aún faltaba mucho por descubrir. «¿Quién eres?», preguntó finalmente, con una voz más firme de lo que se sentía. No había más lugar para dudas. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba pasando. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, comenzó a caminar lentamente hacia ella. Cada paso parecía resonar en el suelo, como si el tiempo mismo se estuviera alargando. Mariana, aunque su instinto le decía que debía retroceder, no se movió. Estaba ahí frente a él, y por alguna razón su presencia la mantenía paralizada, atrapada en una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Cuando estuvo cerca, el hombre finalmente habló. Su voz era suave, pero cargada de una sabiduría profunda, como si cada palabra estuviera impregnada de años de historia. «Soy parte de una historia que tu madre nunca te contó», dijo,
y Mariana sintió que una ola de emociones la envolvía. La revelación era tan simple pero tan grande. ¿Qué historia? ¿Por qué su madre nunca le había hablado de él? ¿Qué secretos guardaba? Mariana intentó mantener la calma, pero por dentro todo estaba a punto de explotar. ¿Cómo era posible que este hombre, que hasta hacía unos momentos parecía un completo desconocido, tuviera tanto poder sobre la verdad de su vida? Tu madre me conoció hace muchos años, continuó el hombre, su mirada ahora fija en los ojos de Mariana. Fue una época oscura para ella, y tuvo que tomar decisiones que nunca me perdonó. Pero esas decisiones la trajeron a ti, y a mí me trajeron a este momento. Mariana sentía cómo su mente empezaba a dar vueltas. Cada palabra del hombre parecía agregar más misterio al acertijo que tenía en sus manos. Las piezas del rompecabezas no encajaban, pero algo le decía que estaba cerca de encontrar la verdad, aunque el miedo la acompañaba como una sombra. ¿Decisiones?, preguntó, incapaz de ocultar el temblor en su voz. ¿Qué decisiones? ¿Por qué no me habló de ti? ¿Por qué me mantuvo alejada de todo esto? El hombre suspiró profundamente y se apoyó contra la pared, como si el peso de la historia fuera más pesado que cualquier cosa que pudiera cargar. Parecía que estaba decidiendo si debía contarle todo de inmediato o seguir guardando secretos. Pero finalmente, después de un largo silencio, habló de nuevo. Porque no estaba preparada para que supieras la verdad. Y tú, tampoco lo estás. Pero no tengo opción. El tiempo se ha agotado. Mariana sintió una sensación extraña, como si el mundo alrededor de ella estuviera cambiando a una velocidad que no podía comprender. Había algo en las palabras del hombre que la dejaba inquieta, como si algo mucho más grande estuviera en juego, algo que no podía entender por completo. La verdad, querida, es que no eres quien crees que eres, dijo él, y esas palabras cayeron sobre Mariana como una bomba. ¿Cómo que no era quien pensaba que era? ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de verdad tan terrible podía estar ocultando su madre? ¿Qué quieres decir con eso? Mariana apenas podía hablar. Su corazón latía desbocado. La ansiedad y el miedo la ahogaban, pero algo en sus entrañas le decía que debía escuchar todo lo que él tuviera que decir. Necesitaba respuestas. El hombre la miró por un largo momento, sus ojos profundos y llenos de una sabiduría que parecía abarcar siglos. Finalmente habló, pero sus palabras fueron como un susurro, como si no pudiera decirlo en voz alta. Tu madre no te contó la verdad sobre tu origen. Tú no eres hija de quien crees que eres. Eres diferente, mucho más que eso. Tu vida está ligada a algo mucho más grande que todo lo que conoces. Mariana dio un paso atrás, atónita. La verdad estaba comenzando a revelarse, pero las piezas seguían sin encajar. Cada palabra del hombre la desconcertaba más. Estaba comenzando a entender que su vida entera estaba basada en una mentira, en una historia que había sido cuidadosamente tejida y escondida de ella. ¿Cómo es eso posible?, preguntó, su voz temblorosa. No podía creer lo que estaba oyendo. No podía aceptar que su madre le hubiera ocultado algo tan grande, algo que podría cambiar todo lo que pensaba saber sobre sí misma. El hombre la observó por un largo momento, como si estuviera esperando una reacción, pero al ver su rostro lleno de confusión y miedo, simplemente hizo un gesto con la mano. No puedo decirte todo ahora. No todavía. El destino de todos nosotros está entrelazado, y tienes que entenderlo por completo. Pero lo que te puedo decir es que todo lo que conoces, todo lo que crees que es tu vida, va a cambiar. Lo que está por venir es mucho más grande de lo que imaginas. Mariana no sabía qué pensar. Su mente estaba hecha un caos, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. La verdad estaba cerca, y aunque no sabía qué consecuencias tendría, no podía dejar de buscarla. El hombre sonrió levemente como si supiera que Mariana estaba tomando la decisión correcta. Está bien, lo entenderás a su debido tiempo, pero recuerda, no todo es lo que parece, y la verdad siempre tiene un precio.
Mariana estaba completamente desbordada. Las palabras del hombre seguían resonando en su mente como un eco imposible de silenciar. No eres quien crees que eres. Esas palabras tan simples y aterradoras la habían dejado en un estado de confusión total. No podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba realmente? ¿Quién era ella entonces? Había vivido toda su vida creyendo que su madre la había criado con amor, que su familia era como cualquier otra, pero ahora todo eso parecía desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Cómo podía ser posible que su madre le hubiera ocultado algo tan grande, tan fundamental? ¿Y qué implicaba todo esto para su futuro? El hombre, al ver la tormenta de emociones que cruzaba por el rostro de Mariana, se acercó un poco más, como si intentara darle espacio para procesar lo que acababa de decir. Pero Mariana no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Si algo había aprendido de la vida era que las respuestas no venían por sí solas. Había que ir tras ellas, buscarlas, cuestionarlo todo. ¿Qué significa eso?, preguntó de nuevo, con la voz algo quebrada, pero decidida. No iba a dejar que él la dejara en la oscuridad. Necesitaba saber, no importaba el precio. El hombre la miró fijamente, su expresión aún seria. Parecía que se debatía entre decirle la verdad completa o seguir guardando secretos. Durante un largo momento, todo lo que escuchó fue su respiración. «Tu madre», empezó finalmente, y Mariana sintió que el tiempo se ralentizaba, como si el universo estuviera esperando que ella tomara cada palabra, cada sílaba, con una intensidad inusitada. «Tu madre no te llevó a este mundo por casualidad. Y lo que te digo ahora cambiará todo lo que has creído saber hasta este momento». Mariana tragó saliva. Su garganta estaba seca. El corazón le latía con fuerza en el pecho, mientras esperaba que el hombre continuara. No podía ser cierto, ¿verdad? Estaba a punto de perder el control, de sucumbir a la incertidumbre, pero algo la mantenía alerta, una chispa de curiosidad más fuerte que el miedo. «No, no puede ser», dijo, casi susurrando más para sí misma que para él. «Mi madre. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto?». El hombre suspiró, como si le doliera tener que decir lo siguiente, como si le costara profundamente revelar los secretos que había guardado durante tanto tiempo. «Tu madre no es solo una mujer común, fue parte de algo mucho más grande, algo que no podría comprender por completo ni siquiera ella. Cuando te tuvo, hizo un sacrificio que la marcó para siempre y que, de alguna manera, te marcó a ti también». Mariana sentía un nudo en el estómago. Un sacrificio. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué clase de sacrificio podría ser tan grande que tuviera el poder de cambiar el destino de una persona, de una vida entera? Las palabras del hombre comenzaban a tomar forma en su mente, pero la imagen que se formaba era tan aterradora como confusa. «Tu madre», continuó él tomando aire, «estuvo involucrada en una red de secretos, decisiones que la pusieron en el centro de una trama de la que no podía escapar. Aquel sacrificio era para protegerte, pero al mismo tiempo fue lo que la alejó de ti, lo que la hizo esconderte de la verdad». Mariana dio un paso atrás, completamente perdida. ¿Red de secretos? ¿Sacrificio? Las palabras del hombre parecían no tener sentido, pero, a medida que las digería, algo dentro de ella despertaba, como una punzada en el corazón. Sabía que algo estaba mal, algo mucho más grande que ella misma. ¿Por qué mi madre nunca me lo contó?, preguntó con la voz temblorosa, tratando de comprender. Su madre había sido su todo, su figura de apoyo, su guía. ¿Cómo podía haberle ocultado algo tan crucial? ¿Por qué? El hombre la miró, como si estuviera calculando sus palabras. Finalmente, se adelantó, tomando una expresión más seria, casi paternal. «Porque temía que no pudieras comprenderlo. Temía que el peso de esa verdad fuera demasiado grande para ti. Ella lo hizo por tu bienestar, para protegerte. Pero al final, lo que hizo fue encadenarte a su mentira, a su omisión. Y eso, hija mía,
te ha llevado a este momento, a este encuentro? Mariana sentía el vacío creciendo dentro de ella. Aquel vacío que dejaba la ausencia de respuestas claras, de explicaciones sencillas. No entendía nada de lo que estaba ocurriendo. ¿Quién era ella entonces? ¿Qué significaba esa red de secretos? Y lo más importante, ¿por qué el hombre frente a ella parecía conocerla? Como si supiera algo crucial sobre su vida. El hombre, como si hubiera leído sus pensamientos, finalmente habló. El sacrificio de tu madre la obligó a dejarte, con una identidad falsa, alejada de lo que realmente eres. No solo por protegerte, sino para evitar que el destino que te esperaba te alcanzara demasiado pronto. Mariana se quedó en silencio. Sus piernas comenzaban a ceder bajo ella, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. No podía rendirse. Necesitaba saber qué había pasado, qué había hecho su madre, y por qué ella no había tenido el derecho de conocer la verdad. ¿Qué destino?, preguntó, casi sin aliento. La desesperación comenzaba a nublar su juicio. Si todo lo que había creído hasta ahora era una mentira, ¿qué le quedaba? El hombre dio un paso más cerca de ella, y Mariana pudo sentir el peso de su mirada, cargada de un conocimiento profundo y antiguo. Tu destino, Mariana, está escrito en las estrellas, y lo que está por venir no será fácil. Las decisiones que tomes a partir de este momento cambiarán todo, pero debes saber algo muy importante. Tu vida no es casual. Eres la pieza que encajará en un rompecabezas mucho más grande, y ese rompecabezas está a punto de revelarse. Mariana no podía procesarlo. Cada palabra del hombre parecía más surrealista que la anterior. ¿Destino? ¿Rompecabezas? ¿Por qué ella? Estaba atrapada en un torbellino de pensamientos, pero sabía que no podía detenerse. La verdad estaba al alcance, aunque el precio de encontrarla podía ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con un tono de desesperación. ¿Qué acción podía tomar frente a lo que parecía una verdad imposible de aceptar? El hombre sonrió ligeramente como si esperara esa pregunta, y con una voz que parecía anunciar el inicio de una nueva etapa en la vida de Mariana, le dio su respuesta. Lo que debes hacer, Mariana, es enfrentarte a la verdad, y cuando lo hagas te darás cuenta de que todo lo que has vivido ha sido solo el principio. Mariana tragó saliva. No estaba lista, pero sabía que no tenía otra opción. El juego ya había comenzado, y no había vuelta atrás.